general de Nexus. Ahora le daremos inicio de la charla que es organizado por Nexus Journal Club, Facultad de Ciencias y Centro Federado de Ciencias. Por ello, presentaremos al ponente Marvin Jonathan Quispe Sedano, quien es vicepresidente del Círculo de Investigación en Minería y Medio Ambiente. Ocupó el tercer puesto del cuarto concurso de Biohackathon con el proyecto Sistema Inalámbrico para el Monitoreo en Tiempo Real y Modelización Espacio-Temporal de Gases Tóxicos en Minería utilizando ALOC y redes WSN. Se desempeñó como asistente de ingeniería en recursos hídricos en la consultora Waterworld. Actualmente es consultor del Centro Internacional de la Papa en el proyecto de evaluación del riesgo del tizón tardío de la papa en la región altoandina del Perú. Y es docente con más de 100 horas de experiencia en el dictado de cursos de sistemas de información geográfica con ArcGIS, R y Python. Por lo cual expondrá el tema modelos climáticos CMIP5 y CMIP6, descarga, procesamiento y aplicaciones en el estudio del cambio climático. Con esto daremos el pase al ponente. Mencionar antes que las preguntas que se deseen hacerle lo pueden escribir en el chat o durante el transcurso de la charla, que serán contestadas al finalizar de su exposición. Puede iniciar su exposición, Marvin. ¿Qué tal? Buenas tardes con todo, buenas noches, mejor dicho. Les voy a presentar un poco de lo que he venido trabajando en este tema de los modelos climáticos, sobre todo enfocados al estudio de proyecciones a futuro. Y para ello voy a compartir mi pantalla así. Bueno, todas las diapositivas y todo material que van a observar en esta noche, en esta presentación, va a quedar subida a un repositorio de GitHub, que luego les voy a compartir el link. Las diapositivas han sido creadas también en un formato de látex, así que se pueden reproducir y todo ello, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con el tema del día de esta noche, que he venido a compartirles, ¿sí? Como mencionaron anteriormente, mi nombre es Marvin Quispe Sedano, soy estudiante de 10º ciclo de Ingeniería Ambiental de la Universidad Agraria La Molina. Actualmente soy miembro del Círculo de Investigación en Minería y Medio Ambiente y soy consultor del Centro Internacional de la Papa para el proyecto de evaluación del tizón tardío en zonas altas del Perú, y también la evaluación de cómo el cambio climático va a influir en la distribución espacial de esta plaga, ¿sí? El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que es un tema que actualmente se ve demasiado en los estudios de cambio climático, que son una introducción a los modelos climáticos en general y también a los modelos de las fases CMIP5 y CMIP6, ¿sí? Entonces, para ello, previamente vamos a ver el contenido, ¿sí? El contenido de esta exposición trata estos puntos. Primero vamos a ver qué es el clima, cuáles son las variables climáticas esenciales, cuáles son los tipos de datos climáticos, qué es un modelo climático, cuáles son los modelos climáticos que existen y qué es el CMIP, ¿sí? Tanto el CMIP5 como el CMIP6, y vamos a hacer una comparación para luego pasar a la parte aplicativa, que es la descarga y procesamiento de estos datos. Y para ello vamos a usar tanto software GIS como ArcGIS y también un software, lenguaje de programación como RStudio, ¿sí? Entonces, para no extenderme mucho en esta parte, voy a revisar esta parte de acá. Se logra ver mi pantalla, si me confirman, por favor, los que están presentes en el chat. Sí, es como... Sí se ve bien. Sí se ven mis diapositivas, ¿no? Ya, perfecto. Vamos a hablar un poco al respecto sobre lo que es el clima antes, ¿sí? Entonces, todos entendemos verdaderamente lo que significa la palabra clima. Muchos hablamos, ¿no? Del clima, de repente, de manera deliberada, pero muy pocos sabemos lo que realmente significa, ¿no? Entonces, para hablar de cambio climático y para hablar de modelos climáticos, primero necesitamos saber qué es el clima, ¿no? ¿Cuál es la definición del clima? Entonces, según la Organización Meteorológica Mundial, ¿no? La WMO, por sus siglas en inglés, la comprensión del clima, en realidad, comprender el clima se basa en una serie de observaciones, no solamente de parámetros atmosféricos, sino parámetros del océano, la superficie terrestre, incluidos ciclos como el hidrológico del carbono y la criósfera. Entonces, para comprender el clima, no solamente nos centramos en la atmósfera, muy aparte de que estas variables son las más estudiadas, sino necesitamos una comprensión holística de cómo funciona el sistema Tierra,
incluidos los ciclos hidrológicos del carbono, entre otros, ¿no? Entonces, la definición del clima es que describe las condiciones del tiempo meteorológico promedio. Vamos a hablar de tiempo meteorológico y no de tiempo atmosférico, porque luego vamos a hacer esta distinción entre los dos. ¿Qué diferencia tiene? Porque hablar de tiempo atmosférico para ver parámetros del clima, que en realidad son parámetros atmosféricos, oceánicos y de superficie terrestre, sería como entrar en una redundancia, ¿no? Entonces vamos a hablar del tiempo meteorológico promedio para un lugar en particular durante un largo periodo de tiempo. Entonces los estudios en el clima se centran siempre en un largo periodo de tiempo y esta cantidad de años mayormente suele ser 30 años según la WMO, también la Organización Meteorológica Mundial, y los estudios de las variables se hacen a través de las normales climatológicas, ¿no? Entonces esto vamos a observar también en la parte posterior. Entonces, más o menos definido lo que es clima y más o menos hacia dónde estamos entrando, que son estudios, ¿no?, del tiempo meteorológico promedio durante un largo periodo de tiempo, que viene a ser casi 30 años, ¿no?, aproximadamente. Vamos a pasar a la siguiente parte, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia tiene el clima con el tiempo atmosférico y con el tiempo meteorológico que estábamos observando previamente, ¿no? El tiempo atmosférico estudia las condiciones de las variables atmosféricas en un periodo corto de tiempo, entre minutos a meses, ¿no? Eso es según la NASA, ¿no? Entonces, el tiempo atmosférico simplemente se dedica a estudiar las variables atmosféricas, pero también es normalmente llamado tiempo meteorológico porque estas variables suelen ser las variables medidas, ¿no?, dentro de las estaciones convencionales, ¿no? Y también las estaciones automáticas, ¿no? No hablamos de otro tipo de variables, mayormente son las variables atmosféricas, ¿no? Y por eso también suele llamarse tiempo meteorológico, ¿no? Y para hablar del clima, ¿no?, los climatólogos, como les estaba mencionando, estudian las normales climáticas a través de un promedio histórico, ¿no?, de 30 años de variables. Y estas variables, esta normal climática nos permite a nosotros poder posicionar estas variables de estudio de interés dentro de un contexto histórico que viene a ser todo este promedio de datos que estamos obteniendo, mejor dicho, toda esta serie de datos en un intervalo definido de tiempo que estamos obteniendo para poder ver cómo ha variado, ¿no? Cómo ha variado la variable en el transcurso de los años. Entonces, nos permite posicionar determinada variable en un determinado lugar y determinado tiempo dentro de un contexto histórico y así evaluar esta disminución o este aumento, ¿no? Entonces, ya definido estas dos palabras, ¿no?, qué es el clima y qué es el tiempo atmosférico, ya podemos hablar ya un poco más a fondo, ¿no?, para no confundirnos, ¿sí? Entonces, nosotros ya hablamos de clima, ¿no? El clima está relacionado a los estudios a largo plazo y estamos hablando del tiempo meteorológico como los estudios a corto plazo, ¿no? De las variables atmosféricas en general, pero también de variables oceánicas, entre otras cosas. ¿Y cómo medimos el clima o cómo estudiamos el clima? ¿Cuáles son las variables climáticas que tenemos que estudiar para poder hablar de estudio de clima, ¿no? Entonces, estas variables climáticas se denominan variables climáticas esenciales, que son variables físicas, químicas o biológicas, que están dentro de un grupo de variables no vinculadas de manera crítica a la dinámica de la caracterización del sistema de la Tierra, ¿no?, en este caso el clima. Y estas variables climáticas esenciales se definen según tres criterios, ¿no? La relevancia, la viabilidad y la rentabilidad. Con relevancia significa esta variable que tú vas a medir para poder estudiar el clima es relevante en realidad dentro de la interacción en el sistema Tierra, o sea, define en gran particularidad cómo interactúan los elementos y es relevante, ¿no?, para el estudio del propiamente dicho del clima. Luego viene la viabilidad, qué tan viable es medir este parámetro, o sea, hay métodos eficientes, existe metodología eficiente para medir este parámetro que te obtenga este dato sin un margen de error elevado, sin mucha incertidumbre. Y luego viene la rentabilidad, ¿no? ¿Qué tan costoso es si es que vas a medir, ¿no? Si es que necesitas montar una superestación, ¿no? De repente comprar equipos de alta tecnología que no lo encuentras en el mercado local, sino importar del extranjero, entre otras cosas. Entonces, para evaluar una variable climatológica, mejor dicho, una variable climática esencial, se ha definido estos tres criterios y según ellos se ha logrado obtener cuáles son las variables climáticas esenciales, ¿no? Para ello, este estudio lo ha hecho la GCOS, que es el Sistema Mundial de Observación Climática, sus siglas en inglés, ¿no? GCOS, en español vendría a ser SOMC, el Sistema Mundial de Observación Climática, ha definido ya 54 veces, ¿no? 54 variables climáticas esenciales, ¿no? Y están divididas entre lo que es la atmósfera, la tierra, el océano,
Y claro, en subgrupos, ¿no? Como la superficie de la atmósfera, ¿no? El aire superior, la composición atmosférica, la biosfera, entre otros parámetros biológicos, químicos y físicos, ¿no? Entonces, todos estos parámetros ya fueron definidos, ¿no? Que son 54 veces a partir del Sistema Mundial de Observación Climática, ¿no? Que es el ente encargado de poder definir estos parámetros. Ahora, para definir estos parámetros también se ha hecho una serie de encuestas y todo ello. Ustedes pueden ingresar a la página, ¿no? Que es la página de la GMOC que estábamos observando, ¿no? En este caso, voy a ingresar, GCOS. Y acá ustedes van a poder observar que en la parte de SBs, ¿no? Vamos a poder encontrar las variables climáticas esenciales y también observamos que hay un panel de expertos, ¿no? Que define todo ello. Y también por ahí hay una serie de tipo un cuestionario que han preguntado a los investigadores, ¿no? Al respecto, con qué variables suelen trabajar y por qué, ¿no? Definiendo estos 3 criterios que hemos visto. Y en base a toda la recopilación que han hecho de datos y en base al panel de los expertos ya se definió estas 54 SBs, ¿no? Que son las variables climatológicas esenciales, que son las que están en la lista, ¿no? Entonces, ya vimos qué variables se necesitan medir para hablar de clima, para poder estudiar el clima, pero ¿cuáles son las metodologías o qué tipos de fuente existen de datos para nosotros hacer este estudio? Y ahí nos preguntamos o nos hacemos la pregunta de cómo obtenemos estos datos climáticos, cuál es la manera de obtener estos datos climáticos. La primera forma es tener datos observados, que son observaciones, ¿no? Que nos proporcionan información sobre el clima pasado y actual, ¿no? Son mediciones que nosotros estamos acumulando en un database, en una base de datos, y para ello hay muchos métodos de observación, tanto directos como indirectos, ¿no? Dentro de los directos, por ejemplo, están las estaciones meteorológicas, ¿no? Las boyas, entre otras cosas, y los indirectos, por ejemplo, el estudio, ¿no? De la paleoclimatología, por ejemplo, hacer estudios de los anillos de los árboles, entre otros métodos para poder evaluar, ¿no? Cómo ha ido variando el clima a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, tenemos estos tipos de datos que vienen a ser datos observados, ¿no? Datos que nosotros estamos obteniéndolos mediante una observación, no valga la redundancia. Y tenemos otro tipo de datos que vienen a ser los datos modelados, ¿no? Un modelo climático es una representación numérica, ¿no? Del sistema climático, en este caso del sistema Tierra, y está basado en las propiedades físicas, químicas y biológicas de los componentes, las interacciones y los procesos de retroalimentación que existen en este sistema complejo que interactúa, ¿no? Que interactúa con todos sus componentes, ¿no? Entonces, los datos modelados, a diferencia de los datos observados, son datos obtenidos a través de un modelo numérico, de una representación numérica del sistema climático, ¿no? Entonces, por ahora vamos a diferenciar los datos a partir de estos dos grandes tipos, ¿no? Los datos observados, que pueden ser los datos obtenidos a partir de estaciones meteorológicas, entre otros, y satélites también, o de forma indirecta, como el estudio, ¿no? Por ejemplo, de grandes bloques de hielo, de los anillos de los árboles, no sé, de los corales, entre otros métodos, y tenemos los datos modelados que vienen a partir de una representación numérica del sistema climático, ¿no? Entonces, diferenciando estos dos puntos, vamos a pasar a la siguiente parte, que viene a ser los datos observados directos, ¿no? Tenemos datos in situ, por ejemplo, la red de estaciones del CENAMI, ¿no? Como ustedes observan, todos estos datos son tomados tanto de estaciones meteorológicas convencionales, no automáticas, o de repente estaciones hidrométricas que miden el nivel de río, caudal. Y tenemos también, por ejemplo, la cobertura de estaciones de la base, mejor dicho, el producto brillado WorldClim, ¿no? De temperatura, precipitación y variables bioclimáticas. También tiene su red de estaciones en todo el mundo, ¿no? Y vienen a ser datos observados directo in situ, ¿no? Así tenemos las estaciones hidrométricas, como en la imagen de la derecha, y tenemos, ¿no? Las boyas, por ejemplo, de la red de la NOAA, ¿no? Que hacen los estudios en el océano, ¿no? Entonces, estos datos son observados directos in situ, ¿no? Pero también tenemos los datos observados directos de manera remota, ¿no? Como la red de satélite geoestacionarios de la Organización Mundial de Meteorología, ¿no? Que ustedes observan, ¿no? Y entre otros satélites que nosotros podemos observar, ¿no? Como productos dentro de distintas plataformas, ¿no? Entonces, los datos se logran obtener, ¿no? Hasta ahora, como vemos, de manera directa y de manera indirecta, y tenemos dos subtipos dentro de manera directa, ¿no? Los datos in situ, los que se miden, ¿no? En campo, y los datos observados de manera remota, ¿no? Entonces, estos dos son los grandes tipos de datos observados directos, ¿no?
pero también tenemos los datos observados indirectos que estábamos mencionando, y para ello, ¿no?, los estudios de la paleoclimatología, ¿no?, de los sedimentos, ¿no?, por ejemplo, para saber la concentración de oxígeno, por ejemplo, hace miles de años o 100 años, ¿no?, etcétera. Tenemos la dendrocronología, que hace los estudios de los anillos de los árboles, ¿no? Así podemos saber si es que el periodo ha sido lluvioso, el periodo ha sido seco, no ha habido una sequía, etcétera, y los estudios de grandes bloques de hielo, que también vienen a formar parte de la paleoclimatología, ¿no? Entonces, estos datos también se obtienen de manera observada, porque estamos, ¿no?, haciendo un procesamiento para obtener estos datos de manera directa, ¿no?, personal, pero son obtenidos de una forma indirecta, ¿no? Son observados e indirectos, ¿no? Porque directamente no estás midiendo el parámetro que vas a estudiar, ¿no?, temperatura, precipitación, sino que estás haciendo una breve relación, ¿no?, una breve relación entre otros parámetros para obtener lo que tú necesitas, que es la variable climática, ¿no? Entonces, estos dos son los dos grupos grandes, ¿no?, de datos observados, ¿no?, los directos e indirectos, ¿no?, tanto de manera remota como in situ, ¿no? Entonces, muy aparte de lo que nosotros hemos visto ya, tanto de los modelos, ¿no?, de los modelos y de los observados, tenemos un tipo de dato que viene a ser como que una interacción entre estos dos datos, tanto los datos observados y los datos modelados. Estos datos se llaman datos de reanálisis, ¿no? Porque tenemos un modelo que nos va a dar unos ciertos criterios de datos, ¿no? Pero nosotros podemos hacer una retroalimentación con las observaciones que nosotros hemos tomado, ¿no? Entonces, esto se denomina un reanálisis climático, ¿no? O sea, tenemos un modelo numérico que nos proporciona una descripción numérica del clima, puede ser reciente o a largo plazo, y nosotros podemos combinar ese modelo con nuevos datos o nuevas observaciones que a medida que nosotros, que pase el tiempo, logremos obtener, ¿no? Entonces, este modelo, se podría decir, se va alimentando de estos datos para ser cada vez más eficiente, ¿no? Entonces, a este proceso se denomina reanálisis. Es un proceso en el cual hay una interacción, hay una retroalimentación entre las observaciones y el modelo ya que estaba previamente construido, ¿no? Entonces, esta es una descripción y un poco más precisa que un modelo simple que no toma en consideración ya las observaciones que vas tomando desde tu punto de partida hacia el futuro, ¿no? Entonces, este vendría a ser otro grupo muy aparte de los datos modelados y los datos que hemos visto también los observados, ¿no? Ahora ya que vimos esta manera de obtener los datos y los tipos de datos, vamos a pasar a lo que es un modelo climático, ¿no? Un modelo climático se utiliza para determinar cómo cambiarán las condiciones medias y extremas de las variables climáticas, ¿no? Y estos modelos, algo muy importante que mencionar, no están tratando de predecir o pronosticar, ¿no? Hay una diferencia entre lo que es proyección del clima y lo que es pronóstico del clima o predicción del clima, ¿no? Entonces, los modelos climáticos no están centrados tanto a predecir o a pronosticar lo que va a suceder en un lugar, ¿no?, en momentos específicos. Más bien se utilizan para hacer proyecciones para un futuro ya, a largo plazo, ¿no? Y esto lo vamos a definir en un momento posterior, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre proyección climática y pronóstico climático? Entonces, ya que vimos lo que es un modelo climático, ¿no? Como ustedes observan, este modelo tiene una resolución determinada, vamos a hacer un zoom, tiene una grilla horizontal, ¿no?, que puede medirse en grados o se puede medir en metros, tiene una grilla vertical y tiene una grilla en el eje, bueno, tiene grillas horizontales, mejor dicho, una grilla en el eje X, ¿no?, en un plano 2D, y tiene una grilla vertical que viene a ser una grilla de altura, ¿no? Entonces, tenemos un modelo que tiene, en este caso, 3 parámetros, ¿no?, para definir un sistema de coordenadas, ¿no?, que viene a ser lo vertical y lo que está dentro del eje horizontal, y así poder encontrar la celda definida para nuestro estudio al nivel que nosotros necesitemos, ¿no? Y todos los procesos, ¿no?, la mayoría de procesos atmosféricos que tengan que ver con la atmósfera, océano y superficie terrestre, se encuentran como parámetros incluidos dentro de este modelo, ¿no? Entonces, este modelo es un modelo complejo, ¿no?, que trata de representar, ¿no?, las interacciones entre el sistema Tierra de una manera lo más cercano posible, aunque es un poco difícil, ¿no?, debido a los diversos procesos que ocurren dentro del sistema Tierra, que son complicados en este caso, de proyectar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de modelos climáticos que encontramos? Tenemos los modelos del clima o de circulación, los modelos de circulación general, o modelos global del clima, o modelo global de circulación, cualquiera de esos nombres tienen los GCM.
son modelos climáticos globales, ¿no? Su nombre lo dice, que son modelos para estudiar todo el sistema Tierra, ¿no? Todo el globo. Entonces, tenemos dos tipos, tenemos el modelo del sistema terrestre y el modelo global del clima, o modelo general de circulación, ¿no? Como lo llaman. Y tenemos los modelos climáticos regionales, que ya vienen a partir ya no de todo el globo, sino a partir de los GCM, que son los modelos climáticos globales. Se hace como un reanálisis, ¿no? Como vimos anteriormente, para obtener modelos climáticos ya regionales a una resolución, no a un tamaño de gría, como observamos, a un tamaño de gría ya más pequeño. Y de esta manera aumentar la precisión para evaluar, hacer un análisis de la distribución espacial del parámetro que queremos evaluar, ¿no? Muy aparte de estos dos tipos de modelos, que son los modelos globales y regionales, tenemos los modelos de acuerdo a su complejidad, ¿no? Y para ello tenemos modelos no acoplados, por ejemplo, modelos simples como los atmosféricos, que solamente evalúan esta interacción entre los componentes de la atmósfera, pero tenemos modelos acoplados, que vienen a ser los modelos oceanoatmosféricos, por ejemplo, o los modelos que ya incluyen toda esta interacción que hay en el sistema terrestre y no solamente se centran en un componente, ¿no? Como es el caso de los modelos atmosféricos. Y este es otro tipo también, aparte de los globales y regionales, otro tipo de modelos para poder clasificar, ¿no? Entonces, justo lo que estábamos viendo hace un momento, ¿no? ¿Qué es la predicción climática y qué es la proyección climática, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Recordar que todos los modelos de reanálisis se encuentran ubicados dentro de una página que les voy a pasar el link ahora en el chat. Es reanálisis.org, es la página que nosotros vamos a poder encontrar para poder observar los distintos modelos, los modelos de reanálisis que nos ofrece todas las plataformas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un modelo conocido que es el ERA5, ¿no? Acá tenemos el MERRA2, también otros modelos de reanálisis, ¿no? Que podemos encontrar, ¿no? Entonces, todo esto está en esta página, como ustedes acaban de observar, ¿no? Tenemos el ERA5, que es un modelo del proyecto Copérnicus, y otros modelos de la NOAA, entre otros, ¿no? Entonces, todos estos modelos son de reanálisis, como observamos, son modelos que ya han sido, mediante las observaciones que tenemos, han sido ya poco a poco modificados, ¿no? Ajustados a lo que estamos obteniendo, ¿no? Y se pueden encontrar en esta plataforma, ¿no? Entonces, muy aparte de ello, los modelos, la mayoría de modelos son de tipo acoplados, porque recuerden que medir en este caso un parámetro solamente o un parámetro solamente para un componente del sistema Tierra, que es la atmósfera, no podría representar en este caso cambios significativos para todo un sistema complejo que es la Tierra, ¿no? Entonces, centrarnos solamente en la atmósfera sería como que sesgar muchos datos y muchos procesos de interacción que realmente ocurren dentro del sistema Tierra, ¿no? Entonces, la mayoría de modelos, por no decir todos los modelos de circulación general, los modelos global de clima, son modelos acoplados, ¿sí? Que estudian la interacción entre los componentes del sistema Tierra. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre pronóstico del clima y predicción climática? Sí, una predicción climática o pronóstico del clima es un intento de estimar la evolución real del clima natural en el futuro, ¿no? Es un intento de estimar la evolución del clima en el futuro, ¿no? Y mayormente se realiza a escalas temporales cortas, o también puede ser a largo plazo, ¿no? Pero el objetivo de una predicción climática es hacer un intento de estimación de la evolución real del clima futuro, ¿no? Pero esta predicción climática mayormente parte de un punto inicial, que vendría a ser la observación del día a partir del cual tú quieres pronosticar, ¿no? Si es que tienes un modelo, tienes que tomar en este caso la observación de tus días inicial, ¿no? Tu punto inicial, y así de manera probabilística tener un pronóstico del clima, ¿no? En este caso, o del tiempo meteorológico atmosférico. Pero una proyección climática no depende de estos puntos, o no depende de las observaciones, sino más bien depende de toda la serie de datos que tú has tomado, ¿no? Todo este intervalo de datos anteriores que has tomado para poder obtener esta proyección climática, ¿no? Y estos dependen básicamente de escenarios de concentración o forzamiento radiativo que se basan en suposiciones relativas. Una predicción climática o pronóstico toma en consideración lo que tú has observado, pero en una predicción climática se basa en suposiciones relativas, por ejemplo, que en un futuro vamos a tener desarrollo socioeconómico o tecnológico, o de repente una disminución de este desarrollo tecnológico, y están sujetos a gran incertidumbre, porque son escenarios que nosotros hemos propuesto relativamente, ¿no? Son escenarios relativos, ¿no?
basados en suposiciones. A diferencia de un pronóstico, ¿no? Que lo que quiere es estimar la evolución real, ¿no? Y qué es lo que realmente va a ocurrir, sino no basarte solamente en escenarios de lo que probablemente podría ocurrir si es que pase A o B, ¿no? Entonces, acá la incertidumbre aumenta mucho en lo que es la proyección climática, ¿no? Y haciendo esta diferencia, vamos a ver qué es el CEMIP, ¿sí? Los CEMIP, ¿no? Proyecto de intercooperación de modelos acoplados, tienen como objetivo, ¿no? Comprender la variabilidad del clima, ¿no? Tanto los cambios climáticos pasados, presentes y futuros, que surgen a medida de la variabilidad natural, tanto forzada y no forzada, ¿no? No forzada hablamos de la variabilidad natural del sistema Tierra, ¿no? De por sí los cambios que tienen el clima sin interferencia antrópica, pero ya estos cambios de la variabilidad natural también se están viendo forzados, ¿no? Por la actividad antrópica, entonces ya esto trae como resultado también que los forzamientos relativos varíen y el modelo tome en consideración todo esto, ¿sí? El CEMIP, este proyecto de intercomparación de modelos acoplados comenzó en el 1995, y estaba bajo los auspicios del Grupo de Trabajo sobre el Modelo Acoplado, que es el WGSM, por sus siglas en inglés, el cual pertenece al Programa Mundial de Investigación del Clima, ¿sí? Cuando ustedes hablen de modelos, en este caso de la fase CEMIP 5, CEMIP 6, están hablando de modelos construidos por el Programa Mundial de Investigación del Clima, cuyos parámetros han sido base para la elaboración del quinto informe del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, el AR5 del IPCC, ¿no? Y va a ser base también el CEMIP 6 para la elaboración del sexto informe del IPCC, que estaba destinado en salir este año, pero ya se sabe que se tiene un par de años de retraso y lo más probable es que salga de acá a 2 años o hasta 3. Entonces, la base de ese sexto informe, ¿no? Las mediciones o los números que ustedes van a observar, los gráficos, va a estar basado en los modelos de la fase CEMIP 6. Pero estos modelos no han sido generados o construidos por el IPCC, sino son parte del Programa Mundial de Investigación del Clima. Entonces, los modelos que nosotros estamos trabajando son de una fase, que es el CEMIP 5, CEMIP 6, son fases distintas, ¿no? Fases de evolución, pero no pertenecen al IPCC, sino son del Programa Mundial de Investigación del Clima, que el IPCC toma en consideración en la elaboración de sus informes, ¿no? Que es diferente. Entonces, este proyecto se ha elaborado en varias fases, ¿no? Y las últimas fases son la quinta, el CEMIP 5, que son los modelos que se toman en consideración en el quinto informe, y la sexta, el CEMIP 6, que son los modelos que ya se están subiendo, ya se están poco a poco subiendo, y que van a ser la base del sexto informe, ¿sí? Entonces, haciendo esta aclaración de a quién pertenece, ¿no? Este proyecto, ¿no? de modelos, ya podemos continuar, ¿sí? Al siguiente punto. Entonces, este punto, por ejemplo, en esta imagen podemos observar cómo ha ido cambiando la complejidad de los modelos climáticos. Empezamos, por ejemplo, por los MIT en el año 70, en el año 80, hasta que nosotros, por ejemplo, acá empezamos con la medición solamente de precipitación y CO2, y luego pasamos ya, por ejemplo, al uso del suelo, ¿no? Y, por ejemplo, al hielo, ¿no? A la evaluación del hielo, ¿no? De la criósfera. Y luego ya vino el primer informe, ¿no? El FAR, el primer informe del IPCC, ¿no? Esto fue publicado en el año 90, ¿no? En el año 90 fue publicado el primer informe, voy a ponerlo en pantalla completa para que se lo observe ahí. Y luego vino el segundo informe, ¿no? El SAR, que fue publicado en el 96, así pasamos al tercer informe, el 2001, ¿no? Y cada vez aumentaban ya más parámetros, más interacciones para poder tener en consideración dentro de los modelos climáticos, y la complejidad aumentaba. Y al aumentar la complejidad de estos modelos, también los valores resultantes ya eran cada vez más eficientes para un análisis, ¿no? Entonces, acá tenemos imagen hasta el AR4, que es el cuarto informe en el 2007, pero ya viene luego, ¿no? El AR5 en el 2014, que es el quinto informe, y hasta pasar a la última publicación que tuvo el IPCC, que es la publicación de calentamiento global de 1.5 grados centígrados del año 2018. Y ya en esa publicación ya se está tomando en consideración también ya algunos resultados de los modelos CEMIP 6 que se han obtenido ya en el transcurso de toda esa etapa, ¿no?
vamos a continuar. Entonces, esto hemos visto ya más o menos cómo han ido variando los modelos y han ido aumentando su complejidad a medida que pasó el tiempo, ¿no? Y vimos la diferencia entre los modelos del CEMIP 5 y decir que los modelos son del IPCC, ¿no? Realmente son del Programa de Investigación Mundial de Investigación del Clima, que tiene un grupo de trabajo, un grupo de especialistas que construyen estos modelos que se llama el Grupo de Trabajo sobre Modelo Acoplado. Este grupo de trabajo pertenece al Programa Mundial de Investigación del Clima y este grupo de trabajo es el encargado de concretar las fases del CEMIP, ¿sí? Entonces, actualmente ya observamos que el CEMIP 6 no solamente viene a estudiar la atmósfera o viene a estudiar el océano, sino tiene una serie de experimentos, los que se denominan DEC, experimentos de diagnóstico, evaluación y caracterización del clima. Le han puesto clima con Canon, con K le han puesto el clima, ¿no? No sé por qué, creo que se debe a la traducción, pero así es el nombre real, ¿no? DEC, con clima con K. Ya, bueno, estos experimentos ya hacen estudios ya de diferentes variables del sistema Tierra, tanto, por ejemplo, las nubes, la circulación de las nubes, el ciclo de carbono, ¿no? Y a cada una de estas fases, ¿no? Como ustedes observan, cada una de estas fases son las fases de los MIPS, ¿no? Los MIPS. Estos MIPS toman en consideración, como ustedes observan en la imagen, cada uno de los parámetros, la geoingeniería, ¿no? El uso de suelo, el ciclo de carbono, los aerosoles, y así van haciendo estudios más precisos para poder entender ya una variable específica dentro del sistema Tierra que es más complejo, ¿no? Entonces, también todo esto de los MIPS se encuentra en una plataforma que ya la WCR EP, ¿no? El Programa Mundial de Investigación del Clima, ya subió al Internet. Ustedes simplemente en Internet pueden buscar el CEMIP 6, ¿no? CEMIP 6 experimentos y la primera página, esta página les voy a compartir a ustedes por acá por el chat. La primera página, ustedes van a observar el website del CEMIP 6, ¿no? Y acá también vamos a poder observar por una parte de acá donde están los MIPS, ¿no? Como estábamos viendo, el CEMIP 6 tiene distintas fases. Acá está, si no me equivoco, background, 23 MIPS, ahí está, 23 MIPS. Tenemos 23 MIPS y cada uno de estos MIPS vienen a ser estos modelos de acá, que ustedes observan, que estudian ya variables ya más específicas del sistema Tierra, ¿sí? Y tienen sus propias líneas base y todo ello, ¿no? Entonces, tenemos 23 MIPS, que son estos modelos, ¿no? Que al final todos son parte de un solo proyecto, que viene a ser el proyecto CEMIP 6, que es la fase CEMIP 6, pero tiene experimentos, y estos experimentos vienen a estar dados por los MIPS, ¿no? Los MIPS son todos estos modelos, ¿no? Para aerosoles, para clima, proyecciones de clima cada década, ¿no? Decadal, tenemos para land surface, ¿no? Uso de suelo, cobertura de suelo, entre otras cosas, por ejemplo, estudios de geopaleoclimatología, ¿no? Del océano, entre otros, ¿no? Entonces, cada uno de estos modelos ya son específicos, como ustedes observan, y vienen a ser parte de lo que son los experimentos de diagnóstico, evaluación y caracterización del clima, el DEC, ¿no? El DEC es el ente que organiza todos estos MIPS y pone en orden, ¿no? Los lineamientos para la fase CEMIP 6. Entonces, continuando con esto, ya vamos a ver lo que son las proyecciones climáticas. Recuerdan que previamente ya vimos cuál era la diferencia entre una proyección del clima y una proyección del clima, y con esto ya vamos a pasar a las proyecciones climáticas. Para ello vamos a hablar lo que el IPCC definió en el R5, que era el quinto informe en el 2014. ¿No? Recuerdan que las proyecciones climáticas eran rutas arbitrarias. En este caso, estas rutas arbitrarias se definieron a partir de las rutas de concentración representativas, cuyo objetivo era proporcionar descripciones plausibles del futuro basadas en escenarios socioeconómicos y de cómo crece y se desarrolla la sociedad global. Teníamos 4 RCPs que estaban definidos en el quinto informe, 2.6, 4.5, 6 y 8.5. La mayoría de estudios de cambio climático, tanto tesis como investigaciones, papers, entre otros, que hayan querido evaluar cómo el clima va a ser el futuro o las variables climáticas a futuro, han tenido que usar una de estas rutas de concentración representativas, ¿no? Hasta hace un par de meses que no existían los modelos de CEMIP 6. Pero una vez que la fase CEMIP 6 ya salió a la luz, ya todos estos modelos prácticamente han quedado en desuso, porque ya estamos hablando de nuevos modelos, nuevas rutas de concentración representativas, en pocas palabras, nuevos supuestos para evaluar el clima futuro.
Entonces, como estamos viendo todavía y todavía no hay esta transición ya elevada dentro de los modelos CEMIP 5 y CEMIP 6, porque los modelos CEMIP 6 son muy nuevos, ¿no? Recién han salido hace poco. Han ido saliendo, mejor dicho, han ido publicándose hace poco ya de manera más, más abierta. Vamos a hablar de los dos modelos, ¿no? Por más que ya estos modelos hayan quedado desfasados, se podría decir. Entonces, los 4 RCP son 2.6, 4.5, 6 y 8.5 y están etiquetados debido a los rangos y valores de forzamiento radiativo en el año 2100. O sea, en el año 2100 estos son los valores de forzamiento radiativo, watts por metro cuadrado, que vamos a tener, ¿no? Recuerden que estos valores también dependen mucho de los gases de efecto invernadero, ¿no? Y de cómo la radiación o la energía, en este caso el forzamiento radiativo, aumenta por unidad de área, ¿no? Entonces, estos modelos han sido base de las rutas de concentración representativas y estos modelos han sido base para el quinto informe del IPCC, ¿no? Si ustedes revisan, el quinto informe va a tener una serie de gráficos y todos estos gráficos han sido construidos en base a estos modelos. Pero, ¿qué pasa con el sexto informe? No, aparte del sexto informe, ya con los modelos del CEMIP 6, que ya no trabajamos con RCPs, rutas de concentración compartidas, mejor dicho, rutas de concentración representativas, sino estamos trabajando ya con rutas socioeconómicas compartidas, que ya vienen a ser las SSP, ¿no? Y estas nuevas rutas ya examinan la sociedad global, la demografía, la economía y cómo va a cambiar esto en los próximos ciclos. Y ya estamos hablando de otras rutas o vías de socioeconómica compartidas que ya son otro sistema de referencia, ¿no? Recuerden que estas rutas de acá salieron en base a lo que se planteó dentro del CEMIP 5, que fue trabajado a partir del año 2007 y los modelos salieron desde el 2010 al 2014. Y el CEMIP 6 no es que se vino trabajando una vez que ya se publicó el quinto informe y se empezó a trabajar el CEMIP 6, sino ya un año antes de que se publique el quinto informe en el año 2014, ya en el año 2013 ya el CEMIP 6 ya estaba ya estaba en una serie de organizaciones y con miras a publicar los modelos a partir del año 2019 y para el sexto informe que va a ser el año 2020, pero ya está un poco retrasado, ¿no? Entonces, esta va a ser la nueva serie de modelos, mejor dicho, de proyecciones climáticas que nosotros vamos a tener que usar para los estudios de cambio climático. Una vez que todo se amolde y que todos los modelos sean subidos, ya va a ser más popular su uso y ya va a ser la nueva generación de proyecciones climáticas y modelos climáticos que vamos a tener a la mano y a la disposición, ¿no? Entonces, acá tenemos una comparación más o menos entre CEMIP 5 y CEMIP 6, ¿no? Tenemos las 4 rutas de concentraciones en este caso, el CEMIP 5, ¿no? El RCP 2.6 hasta el 8.5, y acá tenemos los SP, ¿no? Y más o menos se van calzando, ¿no? Por el forzamiento radiativo, pero si ustedes observan acá, a diferencia de estos escenarios que no consideran mucho más mucho más allá que el forzamiento radiativo, acá ya estamos hablando de un escenario de sustentabilidad, por ejemplo, el SSP1, ¿no? Para dos modelos, dos forzamientos radiativos distintos, ya, en un escenario de sustentabilidad, y estamos hablando para otro escenario ya, ¿no? El SP 4.5 y así, ¿no? Para diferentes escenarios, ¿no? Para un escenario donde hay inequidad, ¿no? Un escenario donde haya ya un poco más de explotación, ¿no? De los recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, acá, que solamente usemos combustible fósil, ¿no? Que no cambiemos a energías renovables. Entonces, cada uno de los escenarios tiene su propia disposición, ¿no? Con respecto a cómo vamos a aumentar o disminuir, en este caso, el forzamiento radiativo, que está relacionado, en este caso, a los gases de efecto invernadero que va a emitir, ¿no? Y a la fuerza antropogénica al impacto antropogénico que vamos a tener dentro del sistema Tierra, ¿no? Y ya está definido de una mejor manera, como ustedes observan, ¿no? Estos SSP ya tienen un poco más clara, ¿no? La definición de las predicciones climáticas y los estudios van a ser un poco ya más precisos, ¿no? Ya. Acá en la imagen de acá podemos observar también esa parte de ahí. Tenemos las emisiones de CO2, ¿no? Tanto en los distintos RCPs, como ustedes observan, y tenemos los SSP, ¿no? Cómo van a ir variando, ¿no? En este caso, por ejemplo, para este SSP 8.5, ¿no? Las concentraciones, en este caso de CO, mejor dicho, las emisiones de CO2 van a aumentar, ¿no? Pero hay casos en los que, como observamos, están por debajo e incluso tienen valores negativos, ¿no? Capaz en vez que aumente, va a disminuir las emisiones de CO, ¿no? A partir de las actuales, ¿no? De repente a una transición
más utópica de energías renovables, ¿no? Y así tenemos para distintos parámetros, ¿no? Emisiones, concentraciones, total del forzamiento radiativo, para las temperaturas, ¿no? En casi todos los, en este caso, casi todos las rutas de concentración o los escenarios socioeconómicos compartidos, observamos que la temperatura va a aumentar, ¿no? A medida que pasan los años, recuerden que los modelos, en este caso del CEMIP, hacen estudios, en este caso hasta los años 2100, a partir de la actualidad, y también tiene data histórica, que ha sido data modelada histórica, y a partir de ello han obtenido, ¿no?, los modelos a futuro, ¿no? Entonces tenemos hasta el año 2100 ya modelada distintos parámetros, tanto variables climáticas como en este caso emisiones de CO2, concentraciones y entre otras variables que vamos a observar acá. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, la cobertura, en este caso, arbórea. Por ejemplo, si tenemos cobertura forestal, ¿no? Tenemos otro tipo de uso de suelo, ¿no? En este caso, pasto, ¿no? Y cultivo, ¿no? Entonces, acá también podemos observar que los cultivos aumentan, pero hay lugares, ¿no? Por ejemplo, en estas rutas de concentración en los que los árboles disminuyen, ¿no? Toda la cubierta forestal disminuye, ¿no? Entonces, cada uno de estos escenarios va a tener distintas suposiciones, ¿no? Distintas suposiciones para ver cómo van a ir variando estas variables en el transcurso de los años y poder hacer los estudios ya a futuro, ¿no? Prolongados para hablar de cambio climático, ¿no? Entonces, para poder hacer estos estudios nos basamos de estas suposiciones que tienen los modelos, en este caso las rutas de concentración, que nosotros podemos observar, ¿no? Ya. Con esto ya vamos a terminar la parte teórica y vamos a pasar a la parte aplicativa, que va a ser un poco rápido para que pase en el transcurso del tiempo y puedan observar cómo procesar, ¿no?, y descargar estos datos, ¿no? Vamos a hablar un poco de la primera fase, que es el CEMIP6, ¿sí? Para poder hablar de esta fase, vamos a ir, los datos en crudo, los datos originales, se pueden descargar desde la página CEMIP6, ¿no? Voy a entrar a la página que corresponde a esta guía, que es el GSRP. Lo tengo acá, si no me equivoco, voy a tratar de buscar. Ahí está. Ya. Los modelos del CEMIP6 se pueden descargar a partir de la página del WCRP, ¿sí? El WCRP tiene su opción de entrar al CEMIP6, ¿no? Y acá podemos entrar, ¿no?, a nuestros navegadores, ¿no?, donde podemos descargar la información. En este caso nosotros tenemos que descargar la información siempre como usuario, ¿no? Pero estos modelos están en crudo, y tienen un peso un poco elevado, ¿no? Voy a tratar de ubicar la página, que es GSRP CEMIP 6, si no me equivoco. A ver, voy a tratar de ubicar. Esta es la página, ¿sí? ESGF. Entonces, este link les voy a pasar a ustedes por acá, ¿sí? Para que también lo tengan, ¿sí? Ya, ahí está. Entonces, esta página a ustedes le va a dirigir esta interfase, que es el CEMIP6. Ustedes acá le dan en Search Interface. Y cuando ustedes entren a esta página, les va a mandar un buscador. Es uno de los múltiples buscadores que nos permiten a nosotros descargar datos del CEMIP6, pero este buscador tiene los datos en crudo. También forma parte del WCRP, que es un buscador del laboratorio Larwens, ¿sí? ¿No? El SGF. Y acá ustedes pueden buscar la información simplemente dándole los criterios de búsqueda. En este caso, por ejemplo, en los productos, queremos model output, ¿no? ¿De qué era MIP? Del CEMIP6, ¿no? Acá pueden escoger también los tipos de resoluciones. Hay de 10 kilómetros, 100 kilómetros. La mayoría de modelos se encuentran en una resolución de 100 kilómetros porque son modelos, como explicamos, globales, que tienen una guía un poco gruesa y no se puede evaluar tan regionalmente, no localmente. Para eso se hace otra metodología que se denomina downscaling, y el downscaling, al igual que convertir modelos globales a regionales, también se puede, es un método de reanálisis, ¿no? Como vimos, los métodos de reanálisis. Es un método de reanálisis para disminuir las grillas y hacer un estudio más local a partir de un modelo global, ¿no? Cuya grilla tiene una resolución un poco gruesa, ¿no? Entonces, para descargar estos modelos simplemente se seleccionan, ¿no?, estas dos opciones y se da en Search. Y ahí lo que va a hacer el buscador es
ubicar todos los modelos, ¿no?, del CEMIP 6 que se encuentran ubicados en distintos formatos y estándares que vamos a observar ahora, ¿sí? Va a tardar un poco en cargar, ¿sí? Los modelos en esta parte de acá, como ustedes observan, están en crudo. El formato es un .gn, que es un formato como bien extraño, ¿no? De repente la mayoría nunca ha visto, pero esto se puede manejar a partir del lenguaje de programación, ¿no? Usando Python, usando R cualquiera. Pero sí se necesitaría una capacidad computacional elevada porque estamos hablando de modelos de todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de datos de todo el mundo, ¿no? Y no solamente estamos hablando de un solo tipo de modelo, sino tenemos, en este caso, tenemos una gran cantidad de modelos. Cada uno de estos nombres que ustedes observan son modelos. O sea, la fase CEMIP 6 o la fase CEMIP 5 está conformada por varios modelos. Y cada uno de estos modelos ha sido construido por un ente, por una organización académica o de investigación en particular. Entonces, cada uno de estos modelos que ustedes observan son de la fase CEMIP 6 y CEMIP 5, ¿no? Entonces, va a depender de los modelos también que ustedes necesiten. Como ustedes observan, son bastantes. Y para descargar esto simplemente se hace uso de un script en wget que te permita descargar la información de manera automatizada, pero eso sí, para procesar esta información se necesitaría un servidor, ¿no? Una capacidad computacional elevada como el servidor HPC que tiene la Universidad Agraria, ¿no? Que está en el departamento de la Facultad de Ciencias. Uno de esos servidores serviría para procesar esta información, ¿no? O trabajar por ejemplo, con cloud computing usando otros sistemas, por ejemplo, Pangeo, ¿no? O de repente comprar, ¿no?, una nube, ¿no?, de RStudio o de Python, ¿no?, en un servidor y que pueda correrse dentro de un Docker ahí, ¿no?, en la nube, ¿no? Hay muchas formas de hacer esto, ¿no? Sí, pero sí se necesitaría una capacidad computacional elevada, ¿no? Ahora, los modelos del CEMIP 6, como son nuevos, todavía se encuentran en crudo, pero ahí ya WorldClim ya pudo subir los modelos, ¿no? Si ustedes entran a esta página de acá, WorldClim ya tiene los modelos listos para trabajar, pero a diferencia de lo que estamos observando ahora, que estos modelos se encuentran a escala diaria y a escala, claro, mensual, ¿no? A partir de la diaria se obtiene la mensual. Estos modelos de acá de WorldClim, ¿no?, si ustedes entran a futuro, van a poder descargar, ¿no?, a 3 resoluciones, desde 10 minutos a 2.5 minutos, ¿no? Los modelos a diferentes SSP. WorldClim solamente tiene los promedios mensuales, no tiene los datos a partir de datos diarios, sino tiene promedios mensuales, y tiene promedios mensuales no de mes en mes, sino de todo un periodo de tiempo, en este caso aproximadamente 20 años. Entonces, de estos 20 años se saca el promedio para un mes, y ese es el dato que tienes dentro de estos archivos, ¿no? Que son archivos, claro, de proyecciones climáticas en base al CEMIP 6. Y como ustedes observan, en la parte, justo en la parte de abajo, dice que los datos de CEMIP 5 ya descendente de escala ahora están obsoletos. Ya están obsoletos los datos de CEMIP 5. Ahora lo que se va a usar es los datos de CEMIP 6, ¿no? Entonces, por ahora dice que los va a tener a 2.5 grados, pero se espera que en los próximos meses ya se tenga 30 segundos de resolución, que vendría a ser casi 1 kilómetro. Pero lo malo, ¿no?, como ustedes observan, que no tenemos datos diarios y tenemos solamente datos de promedios mensuales, ¿no? Entonces, estos datos yo los he descargado. Trabajar con esto es súper fácil. Se puede trabajar con ARMAP o se puede trabajar con cualquier lenguaje de programación, ¿sí? No sé si me alcance tiempo para ver la parte del lenguaje de programación, pero sí lo voy a abrir en ARMAP para que logren ver estos modelos. Sí, están en formato raster y se pueden trabajar de una manera fácil porque, como ustedes observan, estos formatos GN sí o sí necesita el lenguaje de programación porque cualquier software no lo va a abrir, ¿no? A diferencia de un formato TIFF común, que es un formato raster y que cualquier sistema de información geográfica o lenguaje de programación te va a abrir de manera fácil, ¿no? Es un lenguaje, mejor dicho, es una extensión muy, muy usada, ¿no? Muy común. Ahora, otro catálogo de datos que nosotros podemos encontrar del CEMIP 6 está dentro de ArtEngine, ¿no? ArtEngine también es una plataforma de cloud computing que nos permite a nosotros descargar también información de todo tipo, y dentro de los catálogos de datos de ArtEngine nosotros podemos visualizar todos los datasets para posicionarnos dentro de lo que es la información de la NASA, ¿no? NASA. Y la NASA tiene su catálogo de datos. Voy a tratar de ubicar el catálogo de datos de la NASA. Y esta información a nosotros nos puede servir para descargar también los modelos del CEMIP 5.
A diferencia de WorkClim, estos datos sí están a escala diaria. Lo único malo que solamente tenemos datos del CEMIP 5, no del CEMIP 6. Y la GRI es un poco más, tiene una mayor resolución espacial, ¿no? Tenemos los datos tanto a nivel mensual y tenemos los datos tanto a nivel diario, ¿no? Estos son los datos a nivel diario. Si ustedes observan NASA Exchange Global Daily, estos datos ya tienen un downscaling, o sea, tienen una reducción de esta resolución. La resolución acá es de 0.25 grados, ¿no? Y se pueden ingresar simplemente abriendo el código, ¿no? Abriendo el código y acá hay un código de ejemplo que te da los datos más o menos que necesitas. Acá puedes ingresar a datos tanto de históricos, ¿no? Como ustedes observan, tenemos datos desde el 1950 hasta datos al 2099. Entonces, estos datos se pueden ingresar desde R-Engine, simplemente se hace un run, ¿no? A tu ejemplo que tienes, ¿no? Y como ustedes observan, acá tengo toda la cantidad de datos que me ofrece el catálogo para estas fechas, en este caso es de temperatura mínima, ¿no? Acá también se puede hacer un recorte, ¿no? Para descargar la información y todo ello, ¿no? A partir del catálogo ya podemos descargar toda esta información simplemente usando el lenguaje de programación JavaScript. Ahora, ¿cómo podemos abrir en ARMAP lo que anteriormente vimos? Simplemente descarga la información a partir de lo que nosotros hemos visto previamente y me voy a posicionar en una de las carpetas en las cuales tengo la información. No voy a conectar mi folder, en este caso es escritorio, y en escritorio voy a ir a la parte en la que tengo mis modelos. En Nexus tengo los modelos en MIP 6 y tengo las dos rutas de concentración, SSP 2.45 y tengo 585, ¿no? Entonces puedo importar, por ejemplo, la precipitación para un solo mes, le doy en Yes. Y esta es la precipitación para un solo periodo de tiempo. Recuerden que acá estamos hablando de periodos de tiempo, ¿no? En el caso de WorkClim estamos hablando de 2021-2040, 2041-2060, y cada uno de estos periodos de tiempo tiene los datos para los 12 meses. Entonces yo lo que estoy haciendo es importar un solo archivo, es un archivo que contiene un SSP, que es el 245, y tengo solamente un periodo de tiempo, que es el de 2021-2040. Esto es un solo archivo, ¿no? Pero como tenemos datos de todo el mundo, ustedes pueden observar que es un poco pesado, ¿no? Si ustedes observan, en la parte de acá voy a observar que tengo 12 bandas, ¿no? 12 bandas a partir de la cual yo tengo datos de los 12 meses, ¿no? Tengo datos de precipitación para los 12 meses, ¿no? Entonces, acá simplemente para poder trabajar con estos datos es convertirlo, ¿no? Convertir banda por banda o hacer una unión de bandas o aplicar un raster calculator para poder observar cada una de estas bandas, ¿no? Como ustedes observan, por ejemplo, en este caso tengo ubicada la banda 1, ¿no? Entonces es la distribución de la precipitación para para el periodo 2021-2040 para enero, ¿no? Esto es para enero. Entonces así se puede trabajar desde ARMAP y también se puede trabajar desde cualquier lenguaje de programación, por ejemplo RStudio. Simplemente se descarga la información y una vez que descargas la información, claro que tienes que usar tus librerías, ¿no? Tus librerías. Entonces, todo esto les voy a pasar, sí, con el link de las clases. Una vez que tengas las librerías, tienes que configurar tus entornos de trabajo. Y más o menos lo que vas a tener es un plot como este de acá, que ustedes van a observar, en el cual yo estoy trabajando con los 12 meses. En este caso voy a trabajar solamente con un mes para no tener este problema. Porque como tengo los 12 meses, me va a aparecer un poco apilado, ¿no? Yo quiero solamente un mes. Acá tengo los 12 meses, ¿no? Recuerden que una sola información TIFF es un raster multibanda que contiene los 12 meses para un periodo de tiempo que en este caso es del 2021 a 2040, ¿no? Voy a tratar de ubicar solamente mis datasets para un solo periodo de tiempo, que va a ser solamente un raster, o sea, un raster de enero, supongamos. Voy a ingresar enero, ¿no? Enero de estos datos. Entonces voy a tratar de correr todo esto de nuevo y voy a plotear estos datos, ¿sí? Entonces, como ustedes observan, este viene a ser mi imagen raster, lo mismo que abrimos en ARMAP, ¿no? Lo estamos abriendo ahora en R. Esta imagen raster me da posibilidad de poder trabajar con mis archivos, como ustedes observan, de precipitación. En este caso, acá también se puede aumentar, ¿no? Es un plot simple, pero se puede poner, ¿no? XLab, ¿no? Por ejemplo, latitud, longitud, ¿no? Latitud,
Se puede poner etiquetas, ¿no? Longitud. Simplemente es hacer la edición, ¿no? Cualquier lenguaje de programación tiene sus variables en las cuales tú puedes editar. Y le puedo poner hasta un título, ¿no? Por ejemplo, cuando configuro esto, ¿no? Ya me dice que Xlab no concuerda con latitud, la del rasters y el app. Y con esto puedes añadir, ¿no? Tu leyenda, tu título, etcétera, todo lo que necesites dentro de un mapa y hacerlo de manera fácil, ¿no? Y así se puede importar también los raster y graficarlos de la manera que tú necesites, tanto usando este tipo de herramientas como usando otras herramientas, ¿no? En este caso voy a tratar de ubicar mis rasters desde el 1 al 2, a ver, vamos a ver si es que logra graficarse. Voy a graficar los 12 raster de los 12 meses, ¿no? En un solo archivo gráfico para así tener mis 12 meses apilados, ¿no? Y observar cómo ha ido variando la precipitación para esta ruta de concentración, ¿no? Recuerden, como estamos trabajando con datos a nivel a escala global, la capacidad computacional tiene que ser un poco elevada, ¿no? Por más que estamos trabajando con datos mensuales para poder procesar esta información, ¿no? Incluso en el mismo ARMAP tuve un problema, ¿no? Que medio que se lagió y demoró, ¿no? Por ello es mejor trabajar con un espacio, una memoria computacional de RAM y disco duro significativo, y así poder trabajar con los datos que necesitas, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo tengo mis datos ahí. Hay un problema, ¿no? Todavía se está lenteando, ¿no? Procesar los datos simplemente es importar, ¿no? Con la librería raster y hacer los recortes, configurar tu gradiente de color, configurar tu intervalo, todo ello a lo que tú necesites, ¿sí? No hay ningún problema con operar la información con códigos dentro del lenguaje de programación. Entonces, ya les dejo para que puedan averiguar más al respecto. Hay mucha información. Voy a tratar de culminar los códigos. Todavía los tengo incompletos, como se puede observar, ¿no? Todavía no he tenido mucho tiempo para culminar los códigos, pero ya luego de terminar los códigos, los voy a compartir con el repositorio y creo que con toda esta información ya tienen suficiente para que puedan ustedes revisar, ¿sí? Creo que ya con esto culmino y muchas gracias por su atención y gracias a Nexus y al Centro Federado de Ciencias que me ha dado la posibilidad de poder compartirles un poco el trabajo que vengo realizando en este rubro, ¿sí? Muchas gracias. Bien. Bueno, ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Si alguien desea hacerlo, pueden escribirlo por el chat o pueden prender su micrófono. ¿Tienen alguna pregunta? Disculpen. Bien, en vista de que no hay preguntas, pasaremos a darle cierre a esta charla, pero antes, ¿tienes algunas palabras que quieres decir, Marvin, antes de finalizar la charla? Bueno, el estudio del sistema de la Tierra es un poco complicado, ¿no? Y lo que hacen los especialistas es tratar de aproximarse mucho a lo que nosotros denominamos proyecciones y en base a ello vienen todos los estudios de cambio climático porque tenemos que partir de una línea base, ¿no? Si es que no hacemos los estudios de cambio climático a partir de una línea base en la que todos los investigadores tengan estas rutas o tengan un sistema de referencia, los investigadores en todo el mundo estarían dispersos y tendrían diferentes parámetros a medir, tendrían diferentes concentraciones de CO que para ellos sería al año 2100 o al año 2090. Entonces, para evitar todos esos problemas es que se tienen estos modelos, ¿no? Estos modelos de los EMIP, que son la línea base para hacer los estudios de cambio climático, ¿no? Y ahora que ya estamos a puertas del sexto informe, todo lo del CEMIP 5 y todo lo del quinto informe ha quedado desactualizado y para futuras tesis y futuras investigaciones trabajar con CEMIP 5 va a ser trabajar con datos obsoletos. Entonces tenemos que actualizarnos, sí o sí. Bien, muchas gracias
por ofrecer tu conocimiento y de tu tiempo al público.